En la solapa de uno de sus libros se consigna que nació en 1976, que es escritor, editor y piletero. Así elige presentarse Félix Brusone. Después de la enumeración de sus libros, de los premios obtenidos y las traducciones que se han realizado de su obra, se advierte al lector que el autor tiene 3 hijos y 3 perras. Félix, naciste en 1976, el año del inicio de la dictadura, el año que desaparecieron tus padres. Hay 2 libros tuyos, 76 y Los Topos, en los que se trata la temática de las desapariciones. Y lo que tienen en común es que el narrador es hijo de desaparecidos. Pero el narrador de Los Topos está marcado, digamos, por esa orfandad, pero trata de escapar a recorridos previsibles. Él se niega a acompañar a la abuela a la ESMA a averiguar sobre su madre y sobre un supuesto hermano que nació en cautiverio, y también se resiste a militar en hijos. Esa decisión fue consciente, o sea, trabajar desde ahí la temática. Al principio creo que todo escritor, o casi todo escritor, en mi caso claramente, la decisión digamos, no fue consciente, ¿no? No es consciente. Uno escribe lo que puede, hace lo que puede. En algún momento de mis inicios en la escritura, después de haber escrito, no sé, muchos cuentos, incluso poemas adolescentes, ¿no? De tener claro que quería escribir y que eventualmente ser un escritor, descubrí que, digamos, incorporando esta dimensión familiar asociada a la historia reciente de del país y de mi familia, los textos ganaban. Descubrí que, digamos, incorporando esta dimensión familiar asociada a la historia reciente del país y de mi familia, los textos ganaban. Uno se queda con ciertas cosas de cada libro. De Barrefondo, el libro que está protagonizado por un piletero, vos trabajás de piletero, tiene un discurso con el que elijo quedarme y que me gustaría compartir, incluso con vos, recordarte ese piletero que tiene un amigo y cuando ese amigo comienza a trabajar en las piletas le advierte de los peligros. Le dice: nunca te vayas a olvidar de que estás con 220 voltios al lado del agua. Y si llueve y el Rey de Reyes te dice: dale, metele que no llegamos, vos sopa, esperás a que pare, y cuando para que ya no cae ni una gota, ahí le volvés a dar. Es lo más seguro, porque el Rey de Reyes dice que tiene seguro y toda la mermelada. Pero yo no sé, y seguro se cayó al pozo ciego y no salió más. Así que si tenés que esperar a que pare de llover, esperás todo lo que haga falta. Y si el Rey de Reyes se pone morisqueta, vos ya sabés lo que hacer. Es por vos, por tu bien. No es cosa de quedarse almeja por limpiar una pileta. Tiene un discurso maravillosamente alucinado, insolado. Sí, esa novela la escribí un poco así, un poco insolado. Limpiar piletas sigue siendo al día de hoy mi trabajo, mucho menos que en la época en que escribí Barrefondo, pero sigo haciéndolo. Y en algún momento, digamos, apareció esa voz, ese narrador, para otros textos, ¿no? Que no fueron esta novela, sino que fueron algunos cuentos que escribí. Y después empecé a forzar un poco la máquina. Me parece que cuando uno narra tiene que forzar siempre algo, ¿no? Algo de lo real, algo de lo que ya por ahí tiene como imaginado para su texto, ¿no? Y tratar de meterlo, ¿no? Digamos, mi forma de trabajo es esa, forzar como esas pequeñas máquinas que uno tiene ahí funcionando para construir otra, que sería el texto, ¿no? Entonces en Barrefondo me pasó eso, tenía esa voz por un lado, tenía todo el espacio y la experiencia de limpiar piletas, tenía los paisajes de ese trabajo,
tenía alguna vaga idea de una historia familiar que estuviera un poco tensionada, ¿no? con los personajes que habían ido apareciendo. Y bueno, y me largué a hacerla. La escribí bastante rápido. Creo que algo de eso está en la novela, como esa velocidad, esa como mezcla de registros por momentos, de géneros también, ¿no? Porque es un policial, pero a la vez es una novela familiar, pero a la vez tiene una zona como más paranoica y ¿cómo se dice? Y alucinada, como podía ser en Los Topos, ¿no? Y también tiene un registro de lo social, ¿no? De alguna manera, cómo se relaciona el piletero con estos clientes particulares que siempre están esperando que el piletero les diga que sí, que además lo fuerzan en algún momento a entrar incluso en el mundo del delito, ¿no? Sí, ahí, digamos, por ejemplo, me acuerdo que en esa época había visto Juan Moreira, la película, ¿no? El libro lo había leído hacía mucho en la facultad y no me acordaba nada, pero esa idea estaba también en la novela, porque el personaje de Barrefondo es un personaje que llega a este lugar donde limpia piletas, que es Don Torcuato, viniendo del campo. Se van enredando historias en tus historias, ese barrefondo también suena a bajo fondo, ¿no? En un punto. Sí, el barrefondo en realidad es, bueno, es la herramienta fundamental para limpiar una pileta. Y tiene ese otro sentido en castellano, que es el de sacar algo del fondo, ¿no? Yo creo que mis personajes nunca terminan de sacar algo del fondo. Es como una ilusión que quizá tienen en algún momento. Yo creo que mis personajes nunca terminan de sacar algo del fondo. Es como una ilusión que quizá tienen en algún momento, pero en cierta forma se quedan como bastante en la superficie, ¿no? Y la pileta tiene también como esos dos niveles de limpieza, ¿no? Se limpia el fondo y también se limpia la superficie. Y hay todo un volumen, ¿no? Entre esa superficie y ese fondo, que es el volumen de agua, que no se ve, digamos. Se puede tocar si uno va y se mete, ¿no? Pero si la pileta está limpia, cristalina, uno podría, digamos, pensar que no hay agua ahí, ¿no? Con cómo en realidad lo que está arriba y lo que está abajo podría estar junto, depende cómo uno lo mire, ¿no? Todo depende del punto de vista. Sí, y de la capacidad de quedarse en esos distintos niveles, ¿no? Y la casi imposibilidad de llegar a cualquier fondo. Y sí, en definitiva, claro, queda sin resolverse, ¿no? Esa posibilidad. Las piletas quedan sin limpiar, o quedan limpias más o menos. Me gustaría que vayamos ahora a tu novela Las Chanchas. Sí. Ahí, otra vez, descentrás el discurso de lo comúnmente establecido, del sentido común, de lo que podría decirse, bueno, políticamente correcto o consensuado. Porque esta vez la historia gira en torno de dos chicas que son secuestradas. Podría pensarse que en una época de trata de personas, estos secuestros tienen que ver con las desapariciones modernas. Pero lo curioso es que la persona que en principio parecía que iba a ayudarlas, que es un vecino, es quien las secuestra. Sí, esa novela, de algún modo, creo que incluso con más libertad que Los Topos, trabaja con más libertad y también más involuntariamente que Los Topos, trabaja sobre este tópico que vos mencionabas, que es el de la trata, llamémoslo, porque ahí todo se da como en forma accidental, ¿no? Es como si no hubiera responsables, de alguna forma, ¿no? Y no solo eso, el responsable, al menos para la novela, ¿no? O para cierta lectura que yo hago de la novela, termina siendo aquel o aquella, en este caso, que de alguna forma había luchado para la aparición con vida de estas chicas secuestradas, ¿no? Claro, porque ahí aparece Romina, que es un personaje que estuvo en Los Topos, en ese momento era militante de Hijos, y en Las Chanchas es quien se convierte en una militante fervorosa por la causa de la aparición de las chicas. Pero cuando ella se da cuenta que su marido es el que está directamente implicado en el secuestro, todo cambia, ¿no? Es como que Romina es el mal que se enmascara de bien. Ella lo que quiere es preservar
lo que ella considera que es lo más importante, que es su unidad familiar, y bueno. Y lo logra. Lo logra. Lo logra a costa de renunciar a aquella lucha que había emprendido ella misma en favor de la aparición de las chicas secuestradas, ¿no? Y queda como, incluso como, aparecen muchas preguntas sobre Romina, ¿no? Tampoco es que la novela la juzga, yo mismo no la juzgo a Romina, yo mismo estoy incluso escribiendo una tercera parte, llamémosla, de esta saga, que en realidad es una saga que al final termina siendo sobre Romina, ¿no? Porque es como un personaje que en los topos quedaba un poco olvidado, pero era bastante central, que en esta novela Las Chanchas es claramente el personaje central. Permíteme Sí. algo, por lo que estás diciendo, ¿no? En los personajes masculinos de las novelas parece como que no toman decisiones, sí. Que las situaciones los van pudiendo, pero en ese no tomar decisiones, toman decisiones estos varones. Y las que sí se nota que es una mujer de tomar decisiones es Romina. Sí, totalmente, claro. Romina es un personaje que me sigue hablando. Quisiera que nos hables de otro texto tuyo que tuvo mucho impacto. En tus libros hay siempre humor. Es un humor que puede ser grotesco, irónico, cínico o tierno, pero que sirve para tratar las situaciones más complejas. Y ese humor, o todos esos humores, aparecen en la carta a tus padres desaparecidos que publicaste en la revista Anfibia. Sí. ¿Qué te llevó a escribir esa carta? Esa carta que salió en Anfibia viene a coagular un montón de cuestiones que yo había estado elaborando en lo personal y también en lo literario en el año 2014, 2015, digamos, que fue acercarme a los juicios, ¿no? Yo hasta ese momento no me había acercado a los juicios de lesa humanidad, ¿no? Ver en qué andaban las causas de mis padres, intentar comprender como todo ese mundo. Pero entonces ahí aparece el desafío, ¿no? De alguna manera. Me piden escribir una carta de estas características que a priori uno diría es de mal gusto, ¿no? Es un golpe bajo de cabeza, ¿no? Y entonces dije, bueno, déjenme un tiempo y lo voy a intentar hacer. Y entonces fui metiendo todo esto que te contaba antes, ¿no? Todos estos 2 años como de investigación y elaboración personal sobre todo esto. Y de algún modo, a pesar de ese género, carta a padres desaparecidos e hijos, ¿no? Con el tiempo lo que me doy cuenta es de que mi forma de trabajo es más bien trabajar a pesar de eso, ¿no? A pesar de esos temas y a pesar de esa condición propia, de mi propia historia familiar, ¿no? Como si fuera posible hacer literatura a pesar de eso, o arte en general, ¿no? Como si el tema no se terminara comiendo lo que uno está haciendo, sino al revés. Toda la corrección política que uno debería tener cuando de entrada nomás plantea que estás contando el secuestro de 2 adolescentes, ¿no?